Vamos entonces, ya me dicen que estamos conectados con Álvaro Hensler, columnista de Perú 21. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes con todos, gracias por la oportunidad. ¿Qué significa, Álvaro, que Carlos Gallardo, el ministro de Educación, cuando se esperaba plazos fijos para el retorno a clases, cuando se esperaba buenas noticias en este sentido porque el país lo requiere, salga con esta otra noticia donde dice ya los maestros del Perú no tienen por qué ser evaluados y van a tener un nombramiento automático? ¿Qué significa esto para la reforma educativa? Es una buena pregunta y ahora podemos hablar un poquito acerca del retorno a clases, que es una urgencia que requiere ambición, convicción, metas, claridad. Ahora podemos hablar un poquito acerca de eso. Pero efectivamente el ministro ayer, a partir de unas preguntas acerca de los profesores y la carrera pública, mencionó algo que claramente socava tremendamente un esfuerzo de décadas de tener una buena ley de reforma magisterial. Desde el 2000, que se puso en emergencia el sector, todos los presidentes, los gobiernos y los ministros han ido construyendo la posibilidad de tener docentes más preparados, más capacitados y correctamente evaluados para tener a los mejores profesores y más preparados en las aulas. En 2012 se hizo la carrera pública magisterial, han pasado muchos, decenas, cientos, miles de maestros evaluados y muchos, con mucho esfuerzo, finalmente han sido nombrados dentro de la carrera pública. Lamentablemente el comentario del ministro de ayer, de que aquellos contratados que han pasado varias veces por las evaluaciones y no han podido pasar por las evaluaciones, ha dicho que se les va a dar un nombramiento automático, un elemento que nos llama muchísimo la atención y es un detrimento importantísimo a lo que tanto le ha costado al país construir una carrera digna, de calidad, que el ministro sale en nombre de algunos maestros, pero en realidad es en detrimento de la gran mayoría de maestros que sí se han esforzado, que sí han dado lo mejor de sí para poder acceder a una carrera atractiva, con mejores salarios, con mejores condiciones. Así que no solamente en detrimento de los estudiantes, sino también de muchísimos maestros que se han esforzado correctamente para mejorar su propósito y su vida profesional. Si esto se concreta, el Perú estaría retrocediendo ¿cuántos años? Lo primero es que vamos a esperar que no se concrete. Un cambio de esa magnitud requiere cambios en las leyes. Yo esperaría que el Congreso de la República pueda tener los votos para no aprobar esta ley. Por otro lado, en el caso se quiera hacer cambios en la implementación de la evaluación y de alguna manera también socavar el principio meritocrático, yo esperaría que la ciudadanía, los expertos, las autoridades, los ministros, podamos salir con mucha determinación a decir que no queremos eso para nuestros estudiantes, ni tampoco para nuestros maestros que tanto se han esforzado para ser parte de una carrera justa, digna y de aspiración para nuestros maestros. ¿Solo basta con la reacción del Congreso de la República o también la reacción debe venir de todos, en realidad, en la sociedad civil, padres de familia? En los últimos 20 años, el Perú como país ha tenido muy pocas reformas importantes. Alguna de ellas es la SUNEDU y otra es la carrera magisterial, que como digo, ha recibido el respaldo de varios gobiernos, de varios ministros, que en distinto ritmo y velocidad han apoyado para el futuro de los maestros. De tal manera que la opinión del ministro de turno o del gobierno de turno de algo tan importante, una política de Estado, debería recibir el rechazo de los medios de comunicación, la ciudadanía, los maestros, los estudiantes, porque por el deseo de algunos pocos maestros, que además tienen representación en el Congreso, no podemos echar por la borda una reforma importantísima que nos asegura en el largo plazo una mejor calidad educativa. Por esta iniciativa que pretende el ministro de Educación Carlos Gallardo y que ya Perú 21 lo venía anunciando, venía advirtiendo esta situación porque él viene siendo fundador del FENATEP. El FENATEP es un organismo
generado del CONARE, solamente se han cambiado de nombre. Y el CONARE, en sus estatutos, reivindican el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso y además menciona también dentro de sus estatutos a Ismael Guzmán. Y da la casualidad que este mismo señor, el ministro de Educación, el señor Gallardo, en el 2007 entabló una demanda al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la reforma de la carrera pública magisterial. Entonces, la intención es clara y ahora solamente lo vemos anunciando esta pretensión que también es compartida con el presidente Pedro Castillo, porque el presidente Pedro Castillo también fue sostenido en el 2017 por la marcha del CONARE. Entonces, ¿qué significa que haya un aval de esta magnitud que vaya contra la reforma educativa y que el propio presidente de la República también acompañe o simpatice este pensamiento? Sí, el ministro Gallardo ayer ha sido muy honesto contando parte de la historia de su vida, ¿no? El ministro Gallardo ha sido fundador del SUTE, luego ha sido fundador y primer decano del Colegio de Profesores, y finalmente en los últimos años se ha unido a la fundación del FENATEC. Es bien interesante mencionar que cuando el actual ministro fue decano del Colegio de Profesores, en un escrito del Consejo Nacional de Educación alrededor del 2010, momentos antes de la reforma magisterial, el actual ministro señalaba, y hay documentos que lo acreditan, que aquellos maestros que después de capacitarse, y es que han sido evaluados varias veces y no pasan la evaluación, deberían salir del salón de clases. Es decir, el ministro ha cambiado de posición, de su posición como colegio de profesores hace unos años, a su posición de hoy, seguramente más cercana al de FENATEC. Yo no tengo ningún problema en que un ministro pueda ser un sindicalista, como puede ser un economista, un abogado, un empresario. El problema es que como ministro representa sobre todo el futuro de 8 millones de estudiantes y de todos los actores de la comunidad educativa. No solamente un actor, y menos aún si favorece a un actor que va en detrimento de lo que los estudios y las evidencias señalan que es el futuro de la educación, su calidad y por ende las reformas magisteriales más importantes, que lamentablemente por esta declaración aún no hay nada implementado. Claramente todos los analistas, y lo que he visto hoy en redes es que muchos exministros están declarando en contra de este anuncio precipitado y de muy mala señal para el futuro de nuestra educación. ¿Tú crees que este anuncio, si Carlos Gallardo, digamos, se convence y sigue insistiendo en el tema, podría ser una causal, estoy especulando, podría ser una causal de censura o interpelación, porque ya era un clamor de parte del Congreso, de las fuerzas políticas, que estos dos ministros, tanto Carlos Gallardo como Luis Barranzuela, no estén en el gabinete? Ahora, la discusión de la confianza es la otra semana. Con esto, ¿crees que le puedan dar la confianza al gabinete Vázquez? Claramente va a tener una relación, ¿no? Pero a tu pregunta central es qué podríamos hacer frente a un ministro con declaraciones que van contra reformas importantes. Bueno, hay varios mecanismos ciudadanos y constitucionales. El Congreso sugeriría tome acción. Tenemos a una ex ministra respetable en el Congreso, como es la doctora Flor Pablo, que ha tenido comunicación con el ministro y que está a cargo de la coordinación del retorno a clases. Hay una comisión de educación que está liderada por Renovación Popular. Yo instaría al Congreso que llame al ministro para entender mejor sus propuestas de cambio, de reforma tan importante del país y tener explicaciones de eso. Y a la misma vez la ciudadanía y la prensa están muy atentos, muy vigilantes, señalando, como estamos haciendo ahora, las alertas de estas potenciales propuestas para ojalá que no se lleven a cabo, porque no es, creo yo, el sentir popular de estudiantes, de familias y de profesores, que podamos tener privilegios a profesores que tienen la mejor intención, que estoy seguro y conozco muchos que están comprometidos con la educación, pero que en nuestro sistema educativo hay reglas, hay normas para que, y hay capacitaciones, para que sean los mejores y los capacitados y los adecuados que pasen a una carrera pública magisterial. Y si es que no la pasan, hay mecanismos para poder desvincularse y ese es el camino adecuado que como sociedad hemos decidido que debería ser lo adecuado.
Muy bien, muchísimas gracias Álvaro por estar con nosotros en Perú 21, analizando este tema tan importante que les interesa a todos en realidad en el país, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia que ven con mucha preocupación el anuncio del actual ministro de Educación. Gracias Álvaro. No, de nada, muchas gracias. Buenas tardes.